que é intitulada Análise e Monitoramento de Políticas Públicas Agrárias, a experiência dos observatórios, que vai contar com a participação do professor Ricardo Gutierrez, da Bahia Blanca, Argentina, e do professor Sérgio Pereira Leite. O professor Héctor Alimonda, infelizmente, teve um pequeno contratempo de saúde, né? E está impossibilitado, né? Ficou impossibilitado de comparecer e está colaborando com a discussão na nossa mesa. Ele, né, pediu para se justificar, mas efetivamente foi um motivo de força maior, a sua própria vontade, que o impede de estar aqui hoje com a gente compartilhando as suas reflexões. Então, a gente vai dar início às exposições, lembrando que o nosso teto são às 6, e a gente vai tentar garantir também um espaço mínimo para o debate ou para questões que sejam colocadas ao final pelo público, né? E lembrando que sejam questões bem objetivas para que se possa ter o retorno da própria mesa. Tá ok? A gente vai começar pelo professor Ricardo Gutierrez e depois o encerramento com a fala do professor Sérgio Pereira Leite. Buenas tardes. Voy a hablar en español y me disculpo por eso, pero es la única opción que tengo, dadas las circunstancias. Tendría que haberlo pensado hace como 20 años, pero no ya. Hablar de política agraria en Argentina es un tema complejo. Yo diría que muy complejo. Sobre todo porque para algunos autores de la política agraria en Argentina, o de la política en general, no hay política agraria. Es decir, más allá del laissez-faire que algunos le asignan al principio del siglo XX. Después, para otros hay una cantidad de intervenciones de tipo inconvenientes. Bueno, el hecho es que en Argentina la relación de la política agraria con la política general es un tanto particular y yo creo que se debe a 3 razones. La primera es que hay una tradición en Argentina de que el sector agropecuario es el sector económicamente más poderoso del país. Se remonta a 1880, la integración en el Commonwealth inglés y todo ese tipo de cosas que ha perdurado a lo largo del siglo XX y que aún hoy se escucha en algunos discursos políticos. Es una cosa un tanto extraña, pero ocurre. En segundo lugar, por el hecho de que Argentina es un productor de alimentos y entonces la situación de la producción de alimentos exportables es competitiva con la producción de alimentos que forman parte de la canasta familiar y por ende del bienestar alimenticio de los argentinos. Este es otro discurso que se escucha actualmente cuando se habla en Argentina de la mesa de los argentinos. Y esto fue digamos, formalizado en términos incluso teóricos en la década del 60 por un investigador que fue secretario de secretario de Agricultura y Ganadería, que lo encontró como una de las causas de por qué teníamos tantos conflictos en Argentina en ese momento. Y después porque hay un dicho en Argentina de que la actividad agropecuaria de noche recupera lo que los argentinos malgastan durante el día. Quizás sea un poco exagerado, pero el hecho real es que Argentina tiene una potencialidad de producción de alimentos que supera en mucho sus necesidades de consumo, pero que si se dejara absolutamente libre, probablemente los argentinos no podrían consumir, en tanto que la exportación absorbería la totalidad de la producción. Y buena parte de la historia y de la política argentina puede verse en esos términos, al menos en la relación entre la política agropecuaria y la política general. Dicho esto como marco, voy a decir de dónde vengo. Yo vengo de la Universidad Nacional del Sur, es una universidad que está ubicada al sur de la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Bahía Blanca, un puerto. Nosotros decimos que es el puerto más eficiente de Argentina, pero no es el puerto más grande de Argentina, típico del comportamiento nacional. Y de mediados del 84 recuperamos nuestra capacidad de investigación
y de enseñanza, digamos, de algunos temas del sector agropecuario. Y a partir de allí hemos estado generando una cantidad de trabajos, de temas, con las alteraciones propias de la economía argentina y de la educación argentina y del financiamiento de las actividades en Argentina. Crisis en el 89, crisis en el 94, crisis en el 2000, crisis en el 2001, bueno, crisis. Pero algunos años al medio hay. El hecho es que el año pasado comenzamos a pensar en hacer una cosa un poco más orgánica y con la colaboración de algunos de los miembros de esta institución, empezamos a armar un observatorio para darle una formalización y una institucionalización más acorde a los estudios en economía agraria que el Departamento de Economía lleva adelante y a darle más consistencias, agrupar, inducir incluso tesis y trabajos sobre la problemática de la economía agraria y de la política agraria. En el análisis que en general hacemos nosotros, o de las cosas que nos hemos planteado cuando hemos empezado a discutir este punto, uno de los temas tiene que ver exactamente con el contenido de esta mesa redonda. Y es, ¿qué análisis de políticas agropecuarias pueden hacerse en Argentina? ¿Cómo y de qué manera? Bueno, creo que se hace necesario hablar un poco de la política general en Argentina. Alguien ha definido a la política argentina como una danza de velos. Se pasan velos por delante y nadie sabe lo que pasa atrás. Si alguno de ustedes mira de vez en cuando alguna de los números de Argentina y de las discusiones de Argentina, verán que ni siquiera estamos de acuerdo, bueno, la cantidad de población creo que sí, pero ni siquiera estamos de acuerdo en la tasa de inflación, no estamos de acuerdo en los niveles de pobreza, pero no en 2 o 3 puntos o el 5%. Hoy hay una discusión, sale en los diarios de Buenos Aires, donde se dice que la pobreza es del 8%, en Argentina el 7% de la población, y otro estudio que dice que está en casi el 25%. Una diferencia del 200%, lo que implica algo para pensar que hay algunos criterios que no se están cumpliendo. Con respecto a la tasa de inflación, hemos hablado ciertos sectores hablan del 5%, el 7%, el presupuesto previsto para el año que viene habla de una inflación esperada del 9%, y los estudios de otros sectores hablan del 30% anual por año. Es decir, que tenemos unas disparidades y unos criterios muy interesantes. Pero esto me lleva a un tema que no es nuevo en la historia, no es nuevo en la economía, no es nuevo en la política. Una cosa es analizar las políticas en términos de los economistas llamamos el policy, y entonces el tema pasa por encontrar relaciones causales que pueda transformarlas en teleológicas y decir cuándo una política está bien o mal, y hacer eventualmente un análisis de coherencia o eventualmente hacer una planificación. Pero otra cosa es pensar la política en términos de lo que algunos autores críticos de las ciencias sociales han visto y entrevisto a lo largo de los siglos, y es que el poder, en este caso diríamos el poder público o el poder del gobierno, funciona y actúa no necesariamente en términos de cumplir con lo que dice. Y este no cumplimiento de lo que se dice a veces puede ser simplemente por una reacción primaria ante una presión, o por cambio de ideas, o por imposibilidades, o, por lo que sería peor, por ineficiencia. Tengo mi impresión que en Argentina podemos sumar todos estos y tendríamos la explicación de por qué se cree que la política argentina es una danza de velos. Pasamos el velo de que vamos a hacer esto y después el resultado final es una cosa totalmente distinta. Esto, por supuesto, ocurre en todo el mundo. Ocurre en algún sentido o en algún grado en todo el mundo. Pero para nosotros, estoy hablando de diferencia en medición del 200%, uno puede pensar tranquilamente que de allí en más las diferencias en cuestiones cualitativas son siempre muy importantes.
digamos, en la forma en que se genera la política argentina, en los últimos, yo diría, los años de lo que llamamos nosotros la recuperación de la democracia, de 84 en adelante, se plantea una situación donde se observa que hay una centralización de los niveles de gobierno, una permanente y creciente dependencia de los gobernadores y de los intendentes. Para nosotros el intendente es el equivalente al alcalde y el gobernador es el gobernador, del poder central. De donde resulta que las medidas de política, en realidad quien puede hacer política efectiva es el poder central, crecientemente. ¿Por qué? Pues porque los municipios y los gobiernos, en muchos casos, simplemente pagan salarios y servicios y no pueden realizar otro tipo de cosas. Es cierto que para hacer política no necesariamente uno tiene que asignar sumas de dinero, pero haciendo política económica siempre hay que asignar dinero, en algún sentido, o al menos el tiempo, la gente y demás. Entonces, en esos términos, se observa que la primera conclusión, esta primera hipótesis, plantea que la política agraria, agropecuaria, como la política de otros sectores en Argentina, es un resorte del poder nacional, digamos así. Nosotros lo llamamos federal, esto puede llamar un poco de equivocación, del poder del gobierno nacional. Y allí se resuelve prácticamente todas las situaciones. Y esto es más cierto por otra razón. El esquema de los 90, que abrió la economía argentina por primera vez en 80 años, modificó las estructuras y los gastos del Estado y la forma de recaudación de impuestos y se concentró en el poder centralizado en cuanto a los ingresos y descentralizó los gastos. Con lo cual, la situación es estructuralmente, como la he mencionado absolutamente. Ahora bien, en Argentina, como nuestra capacidad de producción de alimentos no depende porque no depende de la gente, es muy, muy grande, lo que ocurre es que hay pocas políticas específicas, ha habido siempre pocas políticas específicas, y las políticas o los efectos principales son de las políticas generales. El precio del dólar, la política tributaria, la política crediticia. Tradicionalmente en Argentina el crédito agropecuario fue monopolizado o fue otorgado por los bancos públicos. Pero después del 90 quedaron solamente 2 bancos públicos en Argentina con esta significación, que es el Banco de la Provincia de Buenos Aires, el 40% del Producto Bruto Argentino, la Provincia de Buenos Aires, y el Banco de la Nación, que son bancos que dan, entre otras cosas, dan crédito agropecuario. Tradicionalmente el Banco Nación dio crédito agropecuario, fue fundado en 1890, creo, y ese fue su objetivo. Entonces, el tema que el sector agropecuario era que se beneficiaba de la política crediticia cuando los bancos oficiales le daban crédito en forma privilegiada, digámoslo así. Créditos para evolución, crédito para compra de campos, crédito para la operatoria normal, y si no se podía pagar se refinanciaba al año siguiente, y se refinanciaba al año siguiente porque el Banco Nación creo que en muy pocas ocasiones ha ejecutado a alguien por no pagar. En los últimos tiempos hubo algunos casos derivados de la crisis del 2001 o de la situación en realidad de los 90, que no voy a explicar porque es un poco larga, pero que, digamos, en el sector pecuario, como se dice, lo había puesto prácticamente postrado cuando llega la crisis del 2001, en razón de que había mucho endeudamiento del sector en dólares y, ¿cómo se llama? Y con un dólar que estaba deprimido, los precios internacionales en Argentina, ¿no? Los precios internacionales no eran bajos, con lo cual el sector no tenía rentabilidad. Y un punto significativo e importante de las políticas públicas, cuando viene la crisis del 2001, Argentina libera el tipo de cambio, y al liberar el tipo de cambio pasamos del 1 a 1 al 4 a 1,
con lo cual el sector agropecuario vio multiplicado por 4 sus ingresos de producción y pagó sus costos a 1.4, que fue la forma, no los costos, sino su deuda, a 1.4, y se benefició con un 260% de transferencia por cambio en los precios relativos. Una cosa que explica en buena medida hoy parte del conflicto que está teniendo el gobierno con el sector agropecuario. Bueno, en esta situación o en esta circunstancia es que uno puede pensar o puede plantearse si esto es una cuestión estructural inevitable o es una cuestión que forma parte del funcionamiento de la economía argentina, modificable simplemente por decisiones políticas. El hecho real es que hoy el sector agropecuario argentino en productos agropecuarios más productos de manufactura de origen agropecuario representa el principal componente de nuestra balanza comercial. Argentina no tiene crédito desde que hizo el default en el 2001, y entonces para tener exceso de balanza comercial necesita exportaciones necesariamente. Este sector es el que ha significado que Argentina tuviera hasta este año superávit de balanza comercial, empujado por el precio de la soja. Y la soja ha significado en Argentina una traslación de todas las actividades productivas hacia la soja. Pero no como respuesta a una situación de tipo de política económica, sino como una respuesta a los mercados internacionales. Ahora, ¿qué hizo el gobierno? No este gobierno en realidad, sino el gobierno de transición que hubo en el 2002, le colocó retenciones a las exportaciones. Algo que Argentina ya tiene desde el 66, que tuvo hasta el 90, en el 90 no lo tuvo y lo volvió a tener ahora, y que hace que entonces el precio interno sea más bajo. Es el precio internacional menos la retención, y entonces el precio en el mercado interno no presiona tanto la canasta de alimentos, y hace que el Estado tenga una recaudación muy importante y muy significativa. No modifica demasiado, en realidad, la situación de los exportadores, que en Argentina la exportación está absoluta, bueno, con todos los países del mundo, las exportaciones de cereales se dan absolutamente monopolizadas o oligopolizadas, y que entonces, ¿qué hacen? Simplemente pagan menos. El resto lo pagan al Estado, pero no pagan, no se benefician particularmente con esto. Sí se perjudica al productor. Entonces, esto ha provocado en Argentina una gran cantidad de conflictos y una gran cantidad de situaciones en donde los productores se sienten que el gobierno le está sacando el 5% al 35% de sus ingresos en algunos rubros. Y el único rubro que en realidad significa una situación de gran facilidad para Argentina es la producción de soja. Es más complicado producir maíz, es relativamente más complicado producir trigo, y esto ha llevado a la profundización de un fenómeno que en Argentina comenzó en la década del 30, 1930, hace 80 años, pero que se aceleró en los últimos tiempos y que prácticamente ya no vive nadie en el sector agropecuario. Todo lo que es lo que era antes la pampa húmeda, que ahora es un poco más ampliado, aparte del norte y está avanzando hacia el sur, es una gran extensión que produce cereales y oleaginosos y ganadería. La ganadería fue la primera que sufrió porque el gobierno, para conservar la capacidad de compra de los argentinos de carne, nuestra ingesta principal, cerró la exportación. Y así tenemos exportaciones otorgadas con, es decir, oficialmente no está cerrada, pero la tenemos otorgada con cuentagotas. Hay frigoríficos que tienen las cámaras llenas y no pueden exportar porque no tienen autorización. Lo mismo ocurrió con el trigo. Está prohibida la exportación de trigo. ¿Cómo puede estar prohibida la exportación de trigo? Bueno, hay un mecanismo no se dice que está prohibido, sino que hay que obtener una autorización para exportar trigo. Y esta se otorga en forma que nadie sabe cuál es el criterio. Por supuesto, esto da lugar a una gran cantidad de acusaciones
de corrupción, de errores, ese tipo de cosas. Pero este no es en realidad el fondo del asunto. El fondo del asunto, o el resultado final del asunto, es que la producción argentina se ha trasladado en el sector agropecuario esencialmente hacia la monoproducción de soja en una forma masiva. Y hemos pasado de 30 millones de toneladas de cereales y oleaginosos a 100 millones. Y estaríamos en condiciones, por lo que se está hablando y por lo que los técnicos consideran posible, podemos llegar a 150 millones porque las variedades de soja tienen una gran cantidad de adaptación a las condiciones ecológicas que hay en Argentina. Con lo cual, el marco de situación es un marco conflictivo, el de las políticas, y dado que, bien, gracias, dado que quiero buscar alguna expresión que me permita redondear esto, seguir políticas económicas argentinas es hablar de un conflicto. Hablar de un conflicto significa en este momento una situación que ha llevado que en los últimos años las agrupaciones del campo, todas, aunque algunas con ciertas reservas y otras con una mayor agresividad, están en conflicto permanente con el gobierno por la recuperación del ingreso, con situaciones muy diferenciales porque las zonas, por ejemplo, la que está en la Universidad del Sur y Bahía Blanca, no produce soja, y entonces tenemos trigo que no se puede exportar, cebada que no se puede exportar y ganadería que ya casi no hay en el ámbito agropecuario. Con lo cual, una situación diferencial que está llevando a Argentina a una situación de alta tensión en el ámbito de poder observar en realidad cómo es esto. Y para terminar, nosotros entonces, viendo este cuadro que tiene Argentina y no sabemos cómo se va a resolver, hoy tenemos una situación crítica, no sé si alguien sigue el diario o ha visto los diarios, de alguna información de Argentina, tenemos una situación crítica externa con el gobierno y con la problemática de la falta de una definición política clara sobre lo que va a ocurrir. Se hace difícil hacer un seguimiento donde razonablemente uno no puede mirar simplemente lo que se dice, hay que mirar lo que se hace, hay que mirar los resultados, hay que evaluarlos, hay que auditarlos, si queremos tener al menos una situación de tipo más o menos seria desde el punto de vista de investigar y de analizar las cosas. Bueno, es decir, espero haber mostrado una fotografia medianamente razonable de esta situación. Gracias. Aproveitando também a deixa do Ricardo Gutierrez e da experiência que eles estão tendo em Bahía Blanca, através do Observatório de Políticas Públicas, Agroindústria e Desenvolvimento, justamente para observar essas, digamos assim, oscilações e conflitividade da política agrícola argentina, né? E eu queria muito rapidamente aqui, dado o adiantado da hora, fazer rapidamente uma apresentação das atividades do Observatório de Políticas Públicas para a Agricultura do CPDA, né, que, como eu disse de manhã, completa agora em novembro 6 anos de existência, né, e que conta para a sua, digamos assim, experiência, né, com um corpo de 12 pesquisadores, né, envolvendo 4 assistentes de pesquisa ligados ao doutorado, né, e além de um corpo administrativo, né, e, além disso, mobiliza uma rede de pesquisadores regionais, né, que estão localizados em áreas específicas e universidades públicas que, efetivamente, nos apoiam muitíssimo, né, na realização de um conjunto vasto de políticas, de um conjunto vasto de análise de políticas que tem sido objeto das pesquisas do grupo, né, nessa trajetória dos 6 anos, né, e que, por sua vez, também incorporam alunos de pós-graduação desses estabelecimentos, né, e que permitem que nós, nessa trajetória, tenhamos conseguido montar uma rede de cooperação acadêmica, né, seja no plano nacional ou internacional, que envolve desde instituições universitárias, como a URGS, a Federal de Santa Catarina, né, a Universidade Nacional del Sur, em Bahía Blanca, né, e os grupos de pesquisa aqui do CPDA, mas também instituições de pesquisa e ação, como o CIRAD,
e o Fórum de Desenvolvimento Rural Sustentável do ICA e o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, né? Então, essa breve e rápida exposição é um pouco para tratar da nossa experiência a partir de 6 eixos temáticos de trabalho, né, ligados à área de segurança alimentar, à área de crédito rural para a agricultura familiar, experiências com o comércio exterior, a dimensão da reforma agrária, a política de agrocombustíveis e a política de desenvolvimento territorial, né, que, de fato, constituem os eixos de trabalho e reflexão que mobilizam aqui os pesquisadores, ou seja, é um pouco a nossa expertise, o ponto de partida para a observação, né? Nesse sentido, nós temos tentado, ainda que com muitas limitações de todas as ordens, né, mas manter, né, dentro de um vasto repertório de políticas para o meio rural que o Brasil assiste no período recente, que já foi objeto de uma discussão hoje pela manhã, o próprio Guilherme Delgado ressaltou isso, e depois à tarde, particularmente através de 2 programas, né? Mas tentando manter uma certa sistematicidade e continuidade na observação, digamos assim, e monitoramento de alguns programas em particular, né? Em especial o PNPB, que é o Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel, né? O PRONAF, ligado ao crédito rural para a agricultura familiar, o Programa de Desenvolvimento Sustentável dos Territórios Rurais, conhecido como PRONAT, e o Programa Territórios da Cidadania, a política de assentamentos rurais e o que já foi fartamente discutido na sessão anterior, o programa de aquisição de alimentos. Na realidade, se trata, inclusive, de pensar na construção de um inventário de políticas, pensando naquilo que foi colocado na pergunta da Cláudia Schmidt na sessão anterior, quer dizer, como perceber diferentes processos sem nos, digamos assim, enquadrarmos rigidamente nas famosas fases do policy cycle, ou seja, dos ciclos de política, tentando perceber nesses diferentes programas, né, como é que essas fases se misturam, se invertem e nem por isso são menos legítimas ou menos racionais, né? Bom, então, as atividades do OPA, elas estão basicamente centradas, né, na realização desses estudos, né, parte deles, né, divulgados através de publicações em formas de livro, etc., que são objeto de lançamento hoje, né, mas também em atividades como essa de hoje e de amanhã, que é a promoção de eventos, debates, seminários, né, a tentativa de informar a partir do nosso, digamos assim, olhar, né, pela publicação de boletins mensais, né, um pouco o timing da conjuntura em diferentes momentos, né? Por exemplo, saiu recentemente um artigo, né, sobre a questão onde está o rural no Plano Brasil Sem Miséria, por exemplo, né? A ideia de fazer um clipping das matérias divulgadas pela imprensa e também a realização de cursos, aperfeiçoamento, extensão, etc., né? Então, em termos dos estudos, a nossa experiência tem se tratado fundamentalmente numa análise que ficou muito interessante de recuperar não apenas a normativa das políticas, mas convidamos aqui no CPDA, vieram 30 gestores de políticas, 30 policy makers dos diferentes ministérios afeitos ao rural. Como vocês sabem, o Brasil tem 2 ministérios, né, ligados ao meio rural, da Agricultura e do Desenvolvimento Agrário, mas também convidamos gestores do MDS, gestores do MMA, gestores ligados a conselhos e arenas decisórias de políticas, né, que relataram aqui numa espécie de roda viva dos policy makers da política agrária, né, um pouco as suas experiências, né, de sentar na cadeira e exercer a política, né, que está muito distante do quadro normativo, legal, né, que efetivamente, quando você olha o documento, está muito mais arrumadinho, né.
mas a experiência de conversa e diálogo com os gestores foi bastante frutífera para a nossa compreensão do seu funcionamento, da implementação da política, né? Então, temos entrado um pouco nessa direção e que, de certa forma, rebate no estudo da área de desenvolvimento territorial, né? Agora, mais recentemente, com a análise do programa de biodiesel, né? E das políticas de segurança alimentar, né? Então, isso tem se refletido na publicação de estudos, né? Por exemplo, esse que foi feito pelo Renato Maluf, pela Cláudia Schmidt e pela Kátia Grisa, né? Sobre, né, como pensar o plano dos programas de segurança alimentar ao nível do Mercosul, o que envolve pensar um pouco essa dimensão da análise comparada de políticas, né? Quais são os elementos do ponto de vista metodológicos que seriam, de certa forma, úteis como ferramentas de análise para uma dimensão comparativa de políticas, sobretudo no plano internacional, tendo em vista aquilo que eu acho que a Ana Miller mencionou, o Brasil está sendo demandado agora para replicar mundo afora, particularmente no hemisfério sul, seus programas ou políticas, né? Isso é interessante, mas tem limite, né? Então, um pouco eu acho que essas reflexões colaboram nessa direção, né? Os boletins, né, que são efetivamente um pouco o termômetro, né, das nossas reflexões frente à conjuntura, né? E também livros que consolidam um pouco mais, né, as análises e os resultados desses estudos de médio e longo prazo, né? Mas temos feito um grande esforço de manter ativa uma atividade de seminários, né? Esse foi um seminário internacional que fizemos no BNDES sobre a questão da segurança alimentar versus a segurança energética no âmbito das atividades da França, do Ano da França no Brasil, né? Pensando um pouco quais são os conflitos, como diria o Ricardo, né? Que permeiam, né, essas implementações de políticas e os atores envolvidos nesse processo, né? Então, a atividade do debate, dos workshops, tem sido uma, digamos assim, preocupação constante e, se vocês observarem ao longo desses 6 anos, todas essas iniciativas são gratuitas, né? Nós não temos cobrado para nenhum tipo de debate, como realmente parece ser, digamos assim, a prática mais recente, né, dos, digamos assim, analistas, né? Bom, o trabalho de clipping que tem sido feito tenta monitorar o que está sendo publicado, não só pela imprensa, né, mas, sobretudo, pelos órgãos de comunicação dos atores estratégicos presentes no meio rural brasileiro. Então, a gente tem tentado acompanhar o noticiário do setor de comunicação da Confederação Nacional da Agricultura, da CONTAG, do MST, o noticiário dos ministérios afeitos ao tema, o noticiário da Sociedade Rural Brasileira, etc., etc., além, obviamente, da imprensa, da grande imprensa, digamos assim, propriamente dita, né? Bom, a realização de workshops de atualização e dos cursos que estão sendo feitos nesse sentido, eu passo aqui, por exemplo, a experiência já mencionada pelo Carlos Miranda na parte da manhã dos cursos de atualização na área de políticas territoriais que foram feitos em parceria com o IICA, né, que mobilizaram de uma forma bastante interessante para nós, né, alunos oriundos de diferentes países da América Latina, né, o que, de certa forma, permite um diálogo e uma troca de experiências dos resultados dessas políticas muito interessante. Tivemos essa experiência já relatada pelo Carlos, né, de fazer um curso no Uruguai, né, onde ficou evidente, por exemplo, a diferença com o Brasil sobre a ausência de movimentos sociais mais consolidados e sua capacidade de pressionar e pleitear junto ao Estado programas e políticas específicos, né? Bom, essas atividades do OPA não seriam possíveis sem um vasto apoio
que se manifestou de distintas ordens, através de cooperação, convênios e financiamento a atividades específicas. Eu não vou nominar as instituições, mas isso, efetivamente, é importante para fortalecer a capacidade de realização dessas atividades. Então, eu finalizaria um pouco essa brevíssima apresentação do Observatório no sentido de ressaltar, né, um pouco este posto de observação, né? Ou seja, a ideia de podermos constituir um acúmulo, né, de conhecimento e de experiências na praxis dessas políticas. Estamos privilegiando as políticas de caráter nacional, né, e os seus resultados, tendo em vista, digamos assim, a disponibilidade de uma caixa de ferramentas em termos de abordagem teóricas bastante variada, né? E o que me parece interessante deste seminário de hoje e amanhã, mostrar, quer dizer, em que sentido, quais são as especificidades da agricultura e do meio rural frente a essa caixa de ferramentas, por um lado. Segundo, em que medidas essa caixa de ferramentas aplicadas ao meio rural precisa dialogar mais com outras, digamos assim, com outras áreas onde o processo de análise de políticas públicas vem sendo implementado. E terceiro, um pouco que foi objeto de uma discussão bastante acalorada na ANPOC, que é a Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Ciências Sociais, a dificuldade de você construir no Brasil um tronco comum teórico na área de políticas públicas, né? Porque ela faz uma interface forte com a economia, faz uma interface com a ciência política, com a administração, com o direito, com a administração pública em particular, né? Então você tem aí um conjunto de setores do conhecimento mobilizados, mas a tendência a uma atomização, políticas da saúde, políticas da educação, políticas da área agrária e assim sucessivamente, às vezes tem efetivamente obstaculizado ou comprometido um melhor aprendizado sobre esse exercício analítico. Bom, todas essas atividades e produtos são disponibilizados na página internet do Observatório e disponíveis também gratuitamente. Eu vou parar por aqui, que era só realmente um pequeno informe sobre esse exercício de observação. Obrigado. Hein? Bom, nós temos ainda 10 minutos para as 6 para o encerramento da mesa. E eu proporia que, se existissem perguntas, né, se a gente tentasse limitar em um bloco de 3 perguntas realizadas de maneira bem objetiva, para a gente poder retornar a palavra para a mesa, tentar formular aí a questão em 1 minutinho, para poder dar tempo dela ser respondida. Ademir Casella, da Federal de Santa Catarina. Primeiro, eu queria felicitar o OPA, mas em particular o Sérgio, por essa iniciativa de parceria com os colegas argentinos, porque às vezes a gente tem um paradoxo aí, que é conhecer mais, por exemplo, políticas públicas da agricultura da Europa e um profundo desconhecimento do que se passa nos países do Mercosul, enfim, da América Latina. E nesse sentido, queria aproveitar a presença do professor Ricardo para colocar uma questão que recentemente eu presenciei, num exercício de comparar o comportamento do censo agropecuário brasileiro com o censo agropecuário argentino, junto com um colega de Córdoba, e aonde a gente vê na Argentina, ao contrário do Brasil, que houve um pequeno crescimento do número de estabelecimentos rurais, na Argentina um decréscimo impressionante do número de estabelecimentos. Se, por um acaso, você pode aportar algumas explicações dessa possível redução drástica do número de estabelecimentos rurais recente na Argentina. Sérgio Materno DF, Brasília. Mas eu nasci no sul de Minas, que é a bacia do Rio Grande, que depois vai cair no Paraná, e aqui vai um pouco a análise de um pescador que estive lá em Corrientes. Fiquei encantado com o solo aluvional que vocês têm, de 15 metros de fertilidade, enquanto nós, lá no Cerrado de Brasília, 3 centímetros de fertilidade. E aí, eu pescando...
E eu pescando e só passava barcaças com soja do Brasil, certo? E fiquei encabulado com aquilo e fui tentar puxar alguma explicação de alguns argentinos. Não sei se é verdade, queria saber. Primeiro, houve um choque muito grande após a Guerra das Malvinas. Parece que o mercado europeu fechou para a comercialização de produtos da Argentina. E que, ao mesmo tempo, isso abriu a vantagem competitiva do Brasil para ocupar alguns mercados, deixando, então, a Argentina menos competitiva. E aí eu não queria nem comparar a agricultura brasileira com a Argentina, e nem se Messi é melhor do que Neymar, certo? Mas simplesmente porque no hino brasileiro tem uma frase que diz: deitado eternamente em berço esplêndido. E aí a gente falava sempre que a gente não tinha iniciativa, mas eu vi que a Argentina, deitada em seu solo super fértil, né, se tem outras razões além dessas. Obrigado. Boa tarde. Meu nome é Heitor Coutinho, sou pesquisador da Embrapa Solos, aqui no Rio. E a minha pergunta é a seguinte: eu participei de um projeto da Comissão Europeia, da União Europeia, cujo objetivo foi desenvolver ferramentas para avaliação de impacto à sustentabilidade de políticas públicas relacionadas à mudança de uso da terra. Na verdade, os impactos à sustentabilidade das mudanças de uso da terra a partir de políticas públicas. Foi um projeto demandado pelos formuladores de política pública da Comissão Europeia. E o que eu queria colocar é o seguinte, que lá eles têm estabelecido critérios e conjuntos de indicadores econômicos, sociais, ambientais para essa avaliação de impacto à sustentabilidade. E isso é mandatório nas políticas europeias que essas avaliações sejam realizadas, né? Considerando, no caso, o projeto, considerando esses impactos futuros, pensando em cenários de 20, 25 anos, da conformação de uso da terra gerado por uma política, por exemplo, de subsídios agrícolas, que impactos isso teria? Isso como ferramenta para apoiar o tomador de decisão e o formulador da política pública. Nós, a equipe da Embrapa, consideramos extremamente interessante, né, a abordagem, e entramos no projeto no sentido de aprender, né, e avaliar a transferabilidade desse tipo de abordagem para as nossas condições aqui. Então, a primeira coisa que nós percebemos é que nós, aqui no Brasil, ao que parece, não temos esse tipo de cuidado. E, de fato, hoje, durante a tarde, eu não pude estar de manhã, não vi menção a esse tipo de coisa, de avaliar impactos à sustentabilidade, ver à frente o que pode acontecer com a implementação dessa política. Então, a minha pergunta era basicamente essa: se há alguma iniciativa nesse sentido, se isso é um assunto que haveria interesse em ser realizado, pelo menos no nível acadêmico. Respecto al censo agropecuario en Argentina, debo decir algo que está en línea con lo que dije anteriormente respecto a los velos. Hay muchas dudas respecto a la precisión de este censo. Pero además de esto, es cierto que en Argentina hace unos 20 años está habiendo una reducción de la cantidad de explotaciones. Pero además, yo no sé si se refería a la propiedad de la tierra o al número de explotaciones, porque las cantidades de explotaciones se han reducido en razón de que en toda la zona de núcleo de la pampa húmeda, una gran cantidad de productores medianos y pequeños, como la agricultura de soja y la agricultura de otros, hoy en Argentina es una industria de precisión, no están en condiciones personales, sin lograr un determinado tamaño de explotación, de poder tener una eficiencia necesaria para poder hacer rentables las actividades. Y entonces lo que han hecho es, cerraron la instalación, alquilan el campo o participan en algún modelo de contrato que no es necesariamente alquiler, sino participación en la venta a contratistas. Y en Argentina hay contratistas que tienen 20 o 30.000 hectáreas, pero están explotando 150.000.
con equipamiento y con tecnología. El salto tecnológico que ha pegado Argentina en los últimos 15 años en esto es monumental. Ha llevado a que, por eso es que casi me atrevería a decir, en la zona más rica a núcleo, le llamamos zona núcleo a la de mayor eficiencia productiva, ya casi está en una tendencia hacia la gran explotación sin cambiar los derechos de propiedad. Con la familia que se fue al pueblo, se consigue un trabajo en el Estado, en muchos casos, pues y vive de una renta. Esto también se está dando en otros lugares. En Argentina, los últimos problemas del uso de la tierra que hubo fueron en el 70, cuando terminaron de expulsarse los agricultores que tenían contratos de arrendamiento vencidos y prorrogados. Ahora tenemos problemas con las compras de los americanos y de los europeos que están comprando grandes extensiones, pero el problema pasa más por la problemática ambiental o por la problemática de pueblos originarios, llamamos pueblos originarios, no sé cómo los llaman aquí, pero los pueblos indígenas, en razón de que muchas estancias han tenido ocupación interna y Benetton, por ejemplo, o el dueño de Time, o en fin, una gran cantidad de extranjeros que han comprado tierras, sobre todo en la zona cordillerana y en Corrientes, es donde hay agua también. Es decir, el problema que hay en discusión en Argentina es la cuestión de soberanía sobre la propiedad privada de la zona de frontera también. Hay una ley para pasar una ley para prohibir la compra de extranjeros de tierra en zona de frontera que todavía no ha funcionado. Respecto a al problema de Malvinas, Argentina tiene una política externa, a ver, ¿qué palabra puedo decir? Seguramente es inferior en calidad y en eficiencia que la brasilera. Eso. Podría decir algunas otras cosas más, pero el hecho real es que Argentina viene un deterioro de sus relaciones internacionales, que es viejo, no es nuevo, viene con Estados Unidos viene desde el principio del siglo XX y las cosas de ahí en más no han funcionado muy bien. Y bueno, el impacto relativo ha sido perjudicial para Argentina, pero creo que el principal problema, sí, ya estoy. El principal problema fue la problemática de la crisis del 2001 y el default. Creo que el principal problema fue ese. Respecto a Messi y Aymar, a los jóvenes, los jugadores de fútbol jóvenes, no nos pasa como a nosotros, los grandes, cuanto más años tenemos, menos posibilidades tenemos. En realidad Messi es un poco mayor que Aymar, entonces tiene más prensa y tiene más reconocimiento. Yo creo que este chico Aymar realmente es prodigioso, ¿no? Así que se verá de aqui em adelante. Gracias. Bom, para ser bastante objetivo na resposta ao colega da Embrapa, eu acho que existem estudos nessa direção feitos no Ministério do Meio Ambiente, né, particularmente na direção onde está hoje Paulo Guilherme Cabral, e também numa outra linha, mais acadêmica, eu diria, né, os trabalhos desenvolvidos pela Ângela Kaligeyama através do que ela chamou do Índice de Desenvolvimento Rural, que entre vários subíndices está esse sobre os impactos de mudança no uso da terra, né? Ela até criou um índice de, se não me falha a memória agora, de monoculturização, alguma coisa assim, para mostrar o avanço, inclusive, das commodities sobre a superfície total cultivada, né? Mas eu aproveito a tua deixa para, não vou me alongar, porque não é o caso e nem há tempo para isso, mas para mostrar que, por trás dessa pergunta, há três questões muito interessantes. A primeira delas, né, como definir um grupo de indicadores, né? Quer dizer, qual é o papel que os indicadores possuem e que tipo de indicadores são úteis e em quais momentos na análise de políticas públicas, né? O segundo ponto que eu acho que é interessante é toda a discussão sobre policy transfer, né? Quais são os limites e os riscos de pegar modelos externos, particularmente isso tem sendo feito muito frequentemente pela OCDE, né? Na área de política agrícola, pega lá e roda aqui. O Banco Mundial fez isso, por exemplo, para a ideia de reforma agrária de mercado. Pega o modelo lá, roda aqui, roda na África do Sul, roda na Colômbia, etc., né? Então, quais são os limites e alcances da transferibilidade, né? E a terceira coisa, que eu acho que talvez seja mais desafiadora, é pensar o
processo de mudança institucional nas políticas públicas, né? Como analisar os movimentos, né, processos e efetivamente os resultados das mudanças institucionais. Obviamente, eu não tenho tempo para desenvolver os 3 pontos, mas eu acho que ele seria interessante para dialogar com aquilo que você pergunta. Obrigado, então, Sérgio. Reforçar o convite para a participação de todos que estão presentes aqui no coquetel de lançamento dos livros, que vai ser realizado no 6º andar, e também para a continuidade do seminário no dia da manhã, que começa às 9 da manhã. Ok? É isso, então. Boa tarde para todos.